nosotros hablamos también la semana pasada de cómo se puede analizar el genotipo de las bacterias en las muestras de los pacientes, ¿no? ¿Cuáles son esas técnicas? Está la especie Shigella dysenteriae, y dentro de la de Shigella dysenteriae está la Shigella dysenteriae 1, como lo vamos a ir viendo más adelante. Ese es el grupo A, que como prueba y expresión de su fenotipo y que nos permite diferenciarlas, no fermentan mannitol ni producen ornitina descarboxilasa, que eso es pues pruebas bioquímicas que se hacen. Está la Shigella flesneri, que sí fermenta mannitol solamente, y la Shigella boydii, que fermenta mannitol, mientras la Shigella sonnei fermenta mannitol y descarboxilasas. Todas, a excepción de la sonnei, tienen subespecies. Entonces, perdón, serotipos, mejor, ¿no? Son serotipos diferentes. Por eso hablamos de una Shigella dysenteriae tipo 1. La Shigella dysenteriae tipo 1 es la de mayor potencial de virulencia, la que está asociada a las manifestaciones más graves y complicadas, a las formas de resistencia a los antibióticos, también es la que puede crear mayores resistencias y es como la de mayor endemicidad que se presenta por esta bacteria. Las infecciones producidas por la Shigella generalmente están limitadas al aparato gastrointestinal, son muy transmisibles, invaden la célula epitelial de las mucosas. Una vez que es fagocitada, se escapa del fagolisosoma y se propaga a las células adyacentes, donde produce microabscesos en la pared del intestino grueso, produce necrosis de la mucosa, úlceras superficiales, sangrado con posterior cicatrización. Y eso es como, ese resumen que hay ahí es el potencial de patogenicidad que tiene la Shigella. Eso es la Shigella dysentería, además que todas. La shigellosis es una enfermedad exclusivamente humana. Nosotros somos los hospederos de la Shigella y el que mejor dicho, la bacteria se mantiene en el paso de una persona a la otra. No hay una forma de vida libre ni un animal que sea reservorio. No, nosotros somos el reservorio y el agente que digamos, recibe donde incide toda la capacidad de virulencia de la bacteria. Tiene una dosis de infectividad muy baja, una dosis infecciosa muy baja, o sea que tiene un poder de infectividad muy grande. Es ácido resistente, lo que le permite pasar el ácido gástrico, penetra en la célula M del intestino, las que carecen de borde de cepillo. Hay transitosis hacia los macrófagos, escapan de ese fagosoma y una vez que escapan del fagosoma pueden producir la apoptosis del macrófago, lo que las deja libres. Y van a unirse a nuevos puntos del enterocito para lograr ingresar y tiene lo que se considera como antígeno IPA, que es el antígeno para unión a esas células y alteran el citoesqueleto y la actina de la célula, ¿no? Y ahí entonces hacen endocitosis, tránsito de una célula a la otra. Y también tienen la cualidad de que esa actina que toman la pueden potencializar y se les forma como una cola de actina. Entonces es como si fuese un cometa que le permite pasar de célula a célula e ir invadiendo todas las células del enterocito, obviamente con toda la expresión del daño sobre esas células. Ahí entonces vienen los síndromes de mala absorción, diarreas porque no hay absorción adecuada y produce además pues úlceras en las mucosas colónicas, inflamación. Y esas son heces con sangre y leucocitos, es decir, estamos hablando de una disentería clásica. Ya no es la bacteria que se queda sobre la superficie del enterocito, ya no es la bacteria que produce toxinas para que hagan toda la actividad, no, esta es la bacteria invasora, en las que logran ingresar al enterocito, por lo tanto las materias fecales van a ser materias fecales con leucocitos, con hematíes, hay presencia de moco, entonces pues es una diarrea que puede ser grave, complicada. Es una diarrea es una infección, mejor, que se mantiene en circunstancias en las cuales la calidad de vida en referencia a la higiene es mala. Mal lavado de manos, mal descarte de desechos en las casas, las basuras sin tapar, no hay un sitio para colocar las basuras,
Entonces hay roedores, hay moscas, eh, puede haber insectos, aparte de las moscas, cucarachas y demás, y entonces pisan la basura, pero más que todo se considera como un vehículo de que trae las bacterias y los inóculos de bacterias al alcance de las personas son las moscas. Las manos mal lavadas, o sea que puede ser también oral, fecal oral. En inglés hay finger, flight y otras dos cosas, otras dos Fs que no me acuerdo en este momento cuáles son, porque esas son las formas como uno se puede infectar, por las moscas, por los dedos, todo eso es lo que, dedos que no están bien lavados, entonces se desencadena en alimentos, en los países en vía de desarrollo, puede ser la fuente de infección, pues la vía fecal oral, los dedos, las manos mal lavadas, la basura, la mosca que va a la basura vuelve y se posa sobre los alimentos y en un momento en que la persona no se da cuenta, deja ahí la bacteria, la persona consume el alimento es que con 100 bacterias digamos, en el alimento que consuma la persona ya se puede instaurar esta patología. En circunstancias como las guerras, el hacinamiento, el desplazamiento, pues son, digamos que las grandes actores, son los grandes actores, o las grandes, porque es la chiguela, porque ellas van a aprovechar esas circunstancias de hacinamiento y de vulnerabilidad, no hay buena agua, no hay lavado de manos, en fin, todo lo que ya nosotros sabemos. Pero además de esa capacidad de invasión, de ir alcanzando hasta casi la lámina y la submucosa, pues algunas de esas pueden producir lo que conocemos como la toxina chiga. Además, ellas son parientes de la Escherichia coli, ¿se acuerdan que dijimos? Hay una Escherichia coli que puede producir una toxina chiga, aunque ellas en su genoma son diferentes, en esas circunstancias tienen alguna, digamos, alguna forma de parecerse, porque pues pueden producir ese tipo de toxinas. Esa toxina que es termolábil, que afecta el intestino, el sistema nervioso central. Recuerden, las toxinas tienen dos fracciones, una fracción que le permite unirse al sitio por el cual, en donde encuentra el receptor especial en las células nuestras y eso es lo que hace a un microorganismo capaz de producir una patogénesis en un paciente, que tenga el sitio para ella, la bacteria o el agente causal de un proceso infeccioso, tenga ese sitio para poderlo anclar, unir a ese sitio que está en las células del hospedero. Entonces es un receptor específico dentro, en el enterocito en el cual la bacteria se va a unir. Las bacterias gram negativas son endotóxicas, es decir, las adhesinas de la pared producen inflamación y demás, pero además pueden producir toxinas. Entonces estamos hablando de exotoxinas, porque el potencial de la pared sería endotóxico. En este caso sería la toxina chiga, que generalmente desencadena la producción de una antitoxina. La actividad de esa toxina produce en el hospedero que tiene ese tipo de microorganismos diarrea, pero además es neurotóxica, es enterotóxica y neurotóxica. Entonces, pues cuando actúa a nivel de enterocito inhibe absorción de azúcares y actúa como una enterotoxina y actúa muy parecido a la verotoxina de la Escherichia coli, es decir, inhibiendo la síntesis de proteínas por la que se une la parte de la ribosilación en el sitio de inicio y obviamente dijimos que podía producir necrosis. Una vez que se ingiere el alimento o se meten los deditos a la boca y lo demás y va con el inóculo, la dosis infecciosa que se necesita, que es muy baja, o sea que tiene un gran potencial de virulencia, pueden venir un periodo de incubación entre 1 o 2 días y empiezan las manifestaciones clínicas propias del sitio donde se está multiplicando. Primero se adhirió y ahora empieza a multiplicarse, utiliza todo su paquete enzimático y de toxinas y afecta todas las células y ya dijimos que incluso puede desacoplar los enterocitos, producir pues todo ese daño sobre la actina y demás, con dolor abdominal, fiebre, diarrea,
evacuaciones súbitas y en aumento con moco y sangre, pujo, tenesmo de 2 a 5 días y empiezan a ceder la fiebre y la diarrea. Digamos que en los grupos etarios donde mayor potencial de gravedad puede presentar es en los ancianos y en niños. En la mayoría de las personas puede que resuelva solo el proceso diarreico y volvemos a caer en el mismo tema. Por lo general las personas no consultan, ¿no? Es motivo de consulta, no van al médico por esto y entonces, pues, digamos que resuelve solo y generalmente la persona piensa que ese tipo de diarrea se deben a protozoarios. La actividad tóxica es distinta de la capacidad invasiva, entonces son dos cosas separadas que puede realizar divinamente bien. Al principio del proceso diarreico no es sanguinolenta, porque recuerden que lo primero que tiene que hacer es entrar al enterocito, adherirse, entrar, cae la fagocita en los macrófagos, empieza a dañar el macrófago, a producir apoptosis, sale del macrófago y empieza a intentar unirse en otros lados del enterocito para lograr ingresar nuevamente, hace endocitosis y empieza entonces a invadir células adyacentes, forma la cola de actina y se desplaza e invade otras células. Y después puede empezar a producir la toxina. Logra llegar incluso hasta el intestino grueso, donde es que se presenta la disentería, que son las heces con sangre y pus. Obviamente, aquí actúa también en la parte de la respuesta inmune, pues ya vimos que en primera instancia es de tipo celular, pero aquí actúan pues inmunoglobulina A, porque está en mucosa intestino, donde por lo general hay linfocitos que van pues, a producir este tipo de inmunoglobulinas, que son las que más actúan en mucosas. Pero vimos cómo logra escaparse del macrófago, de manera tal que la presentación antigénica pues puede ser que se demore, ¿no? Para hacer el diagnóstico microbiológico, entonces pues la muestra a procesar son las heces en en medios de cultivo que puedan ser agares diferenciales y selectivos, y también todas las bioquímicas para identificación, tal como dijimos para las anteriores bacterias de las que hablamos hace 8 días. Pero hay otros que son específicos para ellas, como el Salmonella shigella y el Ectoen. Bueno, en lo que respecta a la salmonela, pues las salmonelas se consideran una infección de tipo alimenticio, ¿sí? Con un vehículo que es el que logra y permite que la persona pues tenga la ingesta del alimento. El alimento lleva la dosis de bacterias y este se instala en el intestino. De manera que se considera como una intoxicación o una infección, perdón, de tipo alimentario. Y hay un grupo de alimentos que son los que mayormente están asociados a este proceso de infección. Son bacilos gram negativos, móviles, con flagelos perítricos, o sea que aquí, si pueden recordar el algoritmo que hicimos de identificación rápido de enterobacterias, la primera capacidad bioquímica que se mide es si fermenta o no la lactosa. De hecho, pues este grupo no fermenta lactosa. Entonces dijimos que el paso siguiente en potencial bioquímico sería saber si producen ureasa o no. Entonces, del grupo de los que no son productores de ureasa está rápido productor de ureasa, el género Proteus, y lento productor de ureasa, las Yersinia. En el otro lado, en las no productoras, están las salmonelas y las shigella. Entonces, después lo que nos quedaría sería hacer una diferenciación en relación a la presencia o ausencia de los flagelos, ¿sí? Y de la movilidad, para el caso de los medios de cultivo, disculpe, no de flagelos, porque sería si se hace una coloración y se mira, la movilidad. Obviamente el género Shigella es inmóvil, lo que nos hace prescindir de la presencia de flagelina, ¿cierto? O sea, si hacemos una identificación de tipo
antigénico, pues ¿para qué vamos a buscar flagelina de Shigella? Solamente buscamos el antígeno O, que es el único que tiene, ¿cierto? En el otro lado, pues están el grupo de las salmonelas, y entonces estas sí tienen los tres antígenos, el antígeno O, el antígeno H y el antígeno K, porque tienen cápsula. Lo que nos deja frente a un panorama muy amplio de la clasificación, y es muy complicada la clasificación de la salmonela. Se habla de más o menos 2.400 especies de salmonela, pero pues se han buscado formas más conciliadoras de hablar de las distintas formas de presentación de las bacterias, la parte fenotípica, la parte bioquímica, las enfermedades que producen los sitios donde fueron aislados. Entonces se pueden clasificar de acuerdo a sus tres antígenos. Recuerden que el antígeno K en las salmonelas estamos hablando del antígeno BI o B. Entonces eso nos permite, y la epidemiología, la variedad del huésped, las reacciones bioquímicas, también como género y especie, pues identificarlo como género y especie en este momento es incorrecto, pero todavía se usa, porque es más fácil nombrarlo así que hacer todas esas aclaraciones tan largas de todo y cada uno de los antígenos que tiene la bacteria. El estudio de hibridación del DNA demuestra la existencia de 7 grupos evolutivos. Casi todos los serotipos de salmonela presentes en infecciones humanas pertenecen al grupo 1 de hibridación del DNA. ¿El problema cuál es? El problema es que con algunas costumbres de los seres humanos, pues algunas bacterias de este grupo, estoy hablando, que eran, por ejemplo, de animales de temperaturas menores a las nuestras, han logrado de alguna manera hacer zoonosis y producir enfermedad en los seres humanos. Por ejemplo, las personas que tienen como mascota iguanas o algún tipo de estos animales, pues esas bacterias que eran propias de ese grupo de animales con esas características de temperatura y demás, pero que de golpe tenían un receptor y encontraron un receptor en las células humanas, entonces se pueden asociar a enfermedades en humanos. Hay 4 serotipos de salmonela asociadas a fiebres entéricas que se pueden identificar por su importancia clínica, y eso pues lo usamos todavía mucho. Entonces, hay 2 especies de salmonela entérica y la salmonela, hay 2 especies, son la salmonela entérica y la salmonela bongori, perdón. Y dentro de la salmonela entérica hay 6 subespecies, como lo que vemos al otro lado. Está la salmonela entérica 1, 2, 3A, 3B, diarizonae, la 4 la utenae y la 6 la indica. De esas, volvemos a lo mismo, y está la salmonela bongori. La bongori casi, digamos, no es como tan... no es propia de los seres humanos. Y dentro de las otras, de la entéricas, Alemania y Arizona, generalmente eran las que con mayor frecuencia se aislaban de seres humanos. Y lo que les digo, algunas ya hemos encontrado zoonosis desde algunos, digamos, lagartijas y ese tipo de iguanas y ese tipo de animales. Las 4 variedades resultan altamente infecciosas en humanos. Los reservorios son algunos animales. Ingresan por vía oral, por alimentos contaminados, bien sea líquidos o sólidos. Los ácidos gástricos protegen de la infección y en algún número muy reducido son parte de la microbiota normal del intestino, tanto esta como la shigella. Digamos que pueden contaminar o ser parte del hábitat de animales como las gallinas. Entonces, contaminan las gallinas y contaminan los productos de las gallinas. Más que todo, por ejemplo, los huevos. El huevo se considera estéril, pero si la gallina tiene salmonela, se le contamina el sitio donde produce los huevos, la gallina, y cuando el huevo ya sale contaminado con salmonela. Están de los 3 tipos principales de enfermedad que producen las salmonelas, está que produce la fiebre entérica o fiebre tifoidea. Fiebre tifoidea, para que no tengamos confusión, es distinto a tifo. El tifo lo produce otro género de bacterias.
Ambas enfermedades sin tratamiento pueden ser mortales, pero para que tengamos claridad de una vez, la fiebre tifoidea es la producida por la Salmonella typhi. Pueden producir bacteremia o enterocolitis. Entonces hay Salmonella paratyphi A del serogrupo A y paratyphi B del serogrupo B, Salmonella choleraceus, Salmonella typhi, esos son. Y aquí están agrupados, digamos que los demás, de acuerdo a su antígeno de superficie, y hay más o menos 2.400 especies de salmonella. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades que se producen por salmonela, lo que se conoce como una salmonelosis? Pero teniendo en cuenta que hay la fiebre entérica, que es lo que se conoce como fiebre tifoidea. Igual, ¿cómo se puede uno infectar con este tipo de salmonela y sufrir fiebre tifoidea? Pues consumiendo alimentos donde esté la bacteria. Por ejemplo, en comidas mal cocidas, porque la baja temperatura no elimina las bacterias. Los huevos mal cocidos, el pollo, las carnes, y entonces, por ejemplo, ¿dónde se ve? En Cúcuta, no sé si todos sean de Cúcuta, hace como unos 5 o 6 años, si no son más, una epidemia de fiebre tifoidea. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que en los últimos tiempos que lleva cerrada la frontera no tanto, porque traían la carne de Venezuela y allá se había perdido el control biológico de los animales que iban a ser sacrificados para consumo humano, porque los animales que se van a sacrificar para consumo humano pues tienen registro de todas las vacunas que se les han dado y demás. Y entonces lo que hacían era pues, sacrificar el animal sin ningún cuidado y esa carne pues la pasaban hacia Colombia porque pues, se triplicaba el precio. Sin tener la cadena de frío también, o sea, otro agravante. Y muchas veces pues la gente compraba esa carne donde siempre compraba la carne y resulta que empezaban a sufrir este tipo de infecciones. Al principio el problema de la enfermedad es que puede pasar de alguna manera como subclínica, porque es fiebre, malestar, o sea, prodrómico, ¿sí? Inespecífico, todos los marcadores de inflamación, pero sin saber qué es lo que está pasando. Entonces, es digamos, la bacteria logra ingresar, se acuerda que dijimos que en parte son ácidos resistentes, entonces pasan el ácido del estómago. El tamaño del inóculo es pequeño, pero no tan pequeño como el que se necesita para sufrir una shigellosis. Logra alcanzar el intestino delgado, ingresa al enterocito, va hacia los ganglios linfáticos también. Como puede alcanzar su mucosa, pasar la placa, entonces puede llegar a vasos sanguíneos y ahí pues produce una bacteremia que no es intermitente, ¿no? Eh, digamos que perdón, no es transitoria, sino que puede ser entre intermitente y permanente, porque para recordar, pues las bacteremias pueden ser transitorias, intermitentes y permanentes dependiendo del agente causal. Entonces, casi que se vuelve entre intermitente y permanente el paso de la bacteria en el torrente sanguíneo, con picos febriles altos, cefaleas, tiene una cefalea, pues digamos que es una de las manifestaciones más clásicas es la cefalea. Y fíjese que hablamos, bueno, y empiezan a excretarse en las heces, no produce así una diarrea tan grande como podría ser la producida por otro tipo, pero sí está asociada a diarreas porque produce borramiento de las vellosidades, afecta el enterocito, entonces digamos, el intercambio de electrolitos y demás, y empieza a haber líquido a la luz intestinal. Y hablamos de más o menos entre 10 y 14 días en los cuales empieza a presentarse fiebre, malestar, cefalea. Y aquí viene lo complicado con este tipo de infecciones, bradicardia. Entonces ese paciente bradicárdico, así como, digamos,
como un tipo de astenia ahí y adinamia por la bradicardia. Tiene un tropismo específico por el sistema retículo endotelial. Y fíjense que ya hablamos de ganglios linfáticos. Incluso puede pasar y producir hepatoesplenomegalia. A veces podría tomarse, se puede hacer mielocultivo de este tipo, en este tipo de infecciones para poder encontrar y buscar la bacteria. Pues hoy en día se puede buscar en las heces, en la materia fecal, el ADN de la bacteria y en sangre. ¿Por qué se morían o se pueden morir las personas sin tratamiento con fiebre tifoidea? ¿Cuál es, digamos, el impacto final que produce sobre el hospedero? Obviamente, pues hay hepatoesplenomegalia con las complicaciones propias de la inflamación del hígado y del vaso. La perforación de los intestinos, de las asas intestinales. Entonces empiezan a presentarse en el abdomen del paciente unas manchas rojizas o moradas porque se están perforando las asas intestinales. Obviamente, pues todo lo que conlleva una perforación a nivel intestinal, que esa es la principal complicación. Hay hiperplasia, necrosis del tejido linfoide y la muerte del paciente. El tifo, la fiebre tifoidea, porque el tifo también es mortal, pero es otra la complicación. La fiebre tifoidea es una enfermedad mortal sin el debido diagnóstico y la adecuada tratamiento. ¿Listo? Lo que pasa es que pues hoy en día gozamos de ese tipo de tratamientos. Hay una infección conocida como una bacteremia con lesiones focales asociada a la Salmonella choleracius que produce una infección Profe, oral señora, qué dígame. pena interrumpirla, profe. No, Una pregunta. La fiebre, ay, se me olvidó, la que acabamos, tifoidea, tifoidea, sí, tifoidea. tifoidea, la que acabamos de ver, ella Ujú. produce heces sanguinolentas. Sí, claro, sí, porque el mecanismo de invasión del enterocito, porque invade el enterocito, es más, esta llega a, digamos, más profundo en el tejido porque pasa hasta la submucosa y hasta los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces son heces con sangre, con polimorfo nuclear, es muy parecida al mecanismo de acción de la shigella, ¿ok? Profe, pero ella presenta diarrea porque es que dice que Ella estreñimiento. produce diarrea. En los primeros estadios de la infección se produce un estreñimiento, pero después hay todo, pues viene ya todo el proceso de diarrea. ¿Mm? Vale, profe, gracias. Bueno, en la bacteremia es producida por la Salmonella choleracius. Obviamente, mire, el vehículo es un alimento, entonces es una infección pues por el consumo de alimentos contaminados. Pasa rápidamente a la sangre y produce lesiones focales en pulmones, huesos, meninges. Es poco frecuente que haya lesiones intestinales cuando la que está asociada a la infección es la Salmonella choleraceae, ¿sí? No, o sea que en heces no va a estar, pero cuando se hacen los hemocultivos, el hemocultivo es ese cultivo que se hace de la muestra de sangre con unas condiciones especiales de cultivo, porque no es en un medio común y corriente, son medios especiales para cultivar la sangre, para permitirle a la bacteria que está en sangre crecer en el medio de cultivo. Entonces, en esta, las heces, los cultivos de heces son negativos, pero los cultivos de sangre son positivos, porque ella de una, pero si se dan cuenta, en la línea digamos, de coherencia que tienen todas es ese tropismo por el sistema retículo endotelial, ¿no? Incluso aquí estamos hablando de huesos, de meninges, o sea que también las lesiones son complicadas. Hay dos grupos de ellas, grupos de bacterias de estas que producen la enterocolitis, que son la Salmonella enteritis y la Typhimurium, que no es lo mismo que tifo, ¿ok? La persona consume los alimentos con la dosis infectante y después de que la bacteria alcance el enterocito, fíjate que está asociado con manifestaciones propias del sistema entérico gastrointestinal. Entonces, náuseas,
con cefalea, vómito, o sea, este tipo emético y diarreico, con una diarrea profusa, produce inflamación del intestino grueso y delgado. Generalmente los hemocultivos en este caso son negativos. Entonces, en la fiebre tifoidea y digamos que en la fiebre tifoidea y en la que nos produce la bacteremia, los hemocultivos son positivos, mientras que en la enterocolitis por enteritis y tifinurión los hemocultivos son negativos, porque estas dos especies o subespecies no alcanzan el torrente sanguíneo. Los cultivos de heces, en cambio, son positivos. Aquí lo que hay que estar, digamos, muy pendientes es en qué momento se solicita cada uno de los exámenes, porque a veces lo solicitan en un momento de la historia de la enfermedad o de la patogénesis de la infección en los cuales no ha alcanzado, por ejemplo, la vía hematógena. Entonces los hemocultivos de la fiebre tifoidea van a dar negativos, pero usted por la clínica, por de golpe el cultivo de materia fecal o las pruebas de PCR, que afortunadamente hoy en día se cuenta con, bien sea Finland-Rai o Luminec o lo que sea, pues hay PCRs para identificar el material genético en tiempo real de esas bacterias en esas muestras. Hemocultivos negativos en este tipo de infecciones. Recuerde que los clasificamos por el tipo de enfermedad que producen y lo asociamos con los agentes que producen ese tipo de enfermedad. Bacteremias, fiebre tifoidea y enterocolitis. Hemocultivos negativos, cultivos de heces positivos, escasos leucocitos en las heces y una bacteremia que puede ser muy poco frecuente, pero sí es muy factible que se presente en pacientes inmunosuprimidos o inmunocomprometidos. Como parte de la respuesta inmune está aquella mediada por TH1 y TH2. Es una inmunidad a largo plazo, son escasos digamos, las reinfecciones con Salmonella typhi, por ejemplo, caso contrario el de la Shigella. La inmunidad frente a la Shigella es de un corto plazo, o sea que uno puede volverse a reinfectar con Shigellosis, con Shigella y sufrir pues todo ese tipo de infecciones. En cambio, en el caso de la Salmonella, son poco frecuentes las reinfecciones con Salmonella typhi. Pues para el diagnóstico las muestras son sangre para hemocultivos, para fiebre entérica y enterocolitis, que son positivos en las primeras semanas, urocultivos, cultivos de médula ósea y es, digamos, si no por decirlo, la única infección bacteriana para la cual se toma muestra de médula ósea para hacer el mielocultivo. Hoy en día pues no hay necesidad de un examen tan invasivo porque pues afortunadamente están las muestras en las cuales se trabaja con el genoma, ¿sí? Eso cambió pues. Acuérdense que además de las pruebas genómicas están las de las proteínas, que también son las de Malditov que se pueden hacer. Los coprocultivos son positivos para fiebres entéricas, que son positivas a la segunda o tercera semana, para enterocolitis, que son positivos durante la primera semana. Hay medios para diagnóstico que ya los habíamos nombrado en la semana pasada, que son de alta selectividad, como son el ectoen entérico y el SS, que producen este tipo de colonias por la producción de, digamos, sulfuro de hidrógeno que precipita sales de hierro y nos permite ver esas colonias negras. Ese color negro en ese tipo de medios de cultivo es, digamos, patognomónico de la presencia de la salmonela en ese medio de cultivo y obviamente pues en esa muestra. En los aislamientos ya dijimos, medios con sulfuro de bismuto, con MB, McConkey, que son todos esos medios selectivos y diferenciales, los medios especiales para SS. En el caso cuando se sospecha una infección por Shigella, generalmente se usa un medio enriquecedor porque la Shigella está en muy poca cantidad en relación a las otras bacterias entéricas, aunque esté asociada a procesos infecciosos. Entonces, hay que ponerle medios enriquecedores para que aumente el número de bacterias en la muestra.
como epidemiología y fuente de infección para tener en cuenta, porque la prevención es más barata que el tratamiento. Las heces generalmente, digamos, el tener contacto con heces que tiene la bacteria, y recuerden que en parte del hábitat de la bacteria pueden ser animales, entonces las heces de esos animales entran en contacto con otros animales que producen, de los cuales nosotros derivamos alimentos, pues eso nos pone en riesgo de infección. También entonces algunos alimentos contaminados por salmonelas, tales como la carne, los huevos, la carne de pollo. Otras fuentes de infección puede ser el agua, la leche no pasteurizada, por eso es que hoy en día no, pues no se debe, no se puede vender leche sin pasteurizar, entre otras cosas, evita mariscos que, digamos, los recogen, los toman o los tienen criaderos de ese tipo de animal, pues alimentos en aguas contaminadas, carnes y productos cárnicos, algunos, digamos, drogas contaminadas, colorantes para alimentos de animales, para ponerle color a algunos alimentos. Y las mascotas domésticas pueden también tener salmonela, y de esa manera pues pueden enfermar a las personas. En el caso de la shigella, entonces aquí cuáles serían, digamos, las maneras de protegernos nosotros contra esa salmonela. El control de los animales que van a servir para el consumo humano, el control en los derivados que se obtienen de esos animales, tener pues la certeza, la seguridad que los huevos están libres de salmonela, pero si hubiese, por ejemplo, algún riesgo de infección con salmonela en los huevos de esas gallinas contaminadas, pues comerse el huevo bien cocido es una fuente de eliminar la viabilidad de la bacteria, ¿sí? Que es el problema, la fuente de infección, porque a veces la gente le da por consumir huevos crudos, carnes mal cocidas, y eso pues es un factor de riesgo. O comer en la calle sin saber cómo manejan los alimentos, ni cuál es la procedencia de la carne o lo que se está comiendo. Eso es un factor muy grande de posibilidad de contaminación con este tipo de alimentos. De manera que son, digamos, condiciones básicas de salud, porque pues la enfermedad puede que no lo vaya a matar, porque afortunadamente hoy en día pues hay tratamiento, pero sí tiene una sintomatología, por ejemplo la fiebre tifoidea, bastante grande. La cefalea es muy álgida, la fiebre, los picos febriles que a veces hace, pues es el motivo de consulta y a veces de hospitalización, para rehidratarlo, para darle los antibióticos, para evitar pues complicaciones derivadas del proceso infeccioso por salmonela. Entonces, además hay que estar pendiente, ¿no? Pues eso sí ya lo aprenden ustedes en la parte de hacer de la semiología y de pues al elaborar la historia clínica, si comió algo, qué tiene, porque tiene puede ser náuseas, sí, cefalea y demás, que a veces son muy inespecíficas, ¿no? En el inicio. Ya cuando empieza la bradicardia y de golpe pues le hacen el examen físico y encuentran el hígado por debajo del reborde costal, pues y además pues el vaso también aumentado de tamaño, pues eso empieza a hacerlo sospechar de algún tipo de infección, de patología y demás que esté afectando estos órganos. Al haber hepatomegalia, pues entonces se van a aumentar las enzimas del hígado propias, ¿cierto? Y las bilirrubinas, porque pues ahí ya va a haber una afección directa sobre la función del hígado, transaminasas, todas fosfatasas y demás se van a alterar ahí por la afección, obviamente. Entonces todo eso va de la mano con este proceso. Y pues la gente anteriormente, hace unos 100 años, se moría por la perforación que hace en las asas intestinales. ¿Listo? En cuanto a la shigella, pues las formas de protección contra el proceso infeccioso, pues es la higiene. En este caso también, ¿no? Pero digamos la higiene en la preparación de la comida, pero en la shigella es directamente sobre, digamos, la higiene de la persona.
No, ya lo hablamos en cuanto al manejo de las basuras, mm, pues eliminar los vectores como son, por ejemplo, las moscas y un buen lavado de manos. ¿Tienen alguna pregunta? Aló. No, no señora, profe. No, profe. Listo. Entonces, la próxima semana nos queda, Vibrio, Campylobacter y Helicobacter, ¿sí? Para ir nosotros terminando, porque ya terminamos acá enterobacterias. Y ya serían Vibrio, Enterobacter, Campylobacter y las Pseudomonas y Acinetobacter para cerrar este grupo de bacterias. ¿Ok? Listo, profe. Bueno. Listo, profe. Bueno, chicos. Está bien, profe. Mañana. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz tarde. Hasta luego. Feliz luego, tarde. profe. Adiós. Profe, mañana en qué tema vamos a ver. Endémicos dimórficos. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.